del presidente López Obrador con este abrazo muy cariñoso, con este ánimo que desea, con este deseo que tiene de que nos vaya mucho mejor en el próximo 2021. Estamos a un día, vamos a 24, menos de 24 horas de que sea 1 de enero de 2021. Así concluye la conferencia de prensa del presidente López Obrador. De hecho, antes de que terminara, le pidió al general Luis Rodríguez Bucio, usted sabe, comandante de la Guardia Nacional, que mostrara en la mañanera, pues, cómo es un cuartel de la Guardia Nacional, asegurando fuertes declaraciones que si esto se hubiera hecho en pasadas administraciones, no tendríamos 120 cuarteles terminados. Dijo que si hay honestidad y profesionalismo, se hacen muchas cosas, se hace más con menos. Y es que al iniciar su conferencia de prensa mañanera, aseguró que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se ejercieron 3.600 millones de presupuesto. Esto solamente en el último año del sexenio de Peña Nieto se ejercieron 3.600 millones de presupuesto, mientras que en este 2020 en su gobierno dice solamente se ejercieron 550 millones. Es una diferencia absoluta de 3.600 que gastó Peña Nieto, y ya sabemos en qué gastaban estos cuates, a 550 millones. Es absolutamente terrible. Hoy, Rosa Isela Rodríguez dio su primer informe como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, asegurando que si colaboramos todos los mexicanos, se puede llegar a esta transformación del país. Dijo que va a erradicar la corrupción en su institución y que no busca ganar la guerra, sino la paz. Hoy tocó el último, informe de seguridad del año. De hecho, tanto ella como el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, como el general Luis Rodríguez Bucio, precisamente, el almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda, y el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, dieron a conocer este informe de seguridad de la construcción de la paz, así le llaman ellos, en México. El presidente comenzaba asegurando que pues hay grandes problemas en México. Son tres grandes problemas los que se viven en el país. En primer lugar, la pandemia, en segundo lugar, la crisis económica y en tercer lugar, la violencia. Así lo da a conocer. De hecho, comenta, hablando sobre el rubro económico, que sí va a haber un aumento, y esto seguramente va a ser parte de el discurso de hoy de sus adversarios. Ya lo sabemos, así pasa con ellos. Dice que en efecto va a haber un aumento en los precios de las bebidas azucaradas, del tabaco y de un 3.3% en el combustible, pero por la inflación. Dice, ok, sí va a haber un 3.3% de aumento por la inflación, pero la gasolina sigue siendo más barata que cuando llegaron al gobierno. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Nosotros estaremos confirmando, obviamente, todo este tipo de declaraciones. Una reportera le recriminó al presidente que varios familiares de víctimas del coronavirus denunciaron que no han podido acceder a los apoyos de los gastos funerarios como se prometió. El presidente le dijo que sí se está avanzando considerablemente, que en efecto faltan aproximadamente 6,000 folios en proceso de pago, pero que ya consiguieron 24,000 folios por más de 275 millones de pesos. Les faltan 6,000 al momento. Por otra parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana fue cuestionada sobre su estrategia para combatir los feminicidios. Rosa Isela Rodríguez aseguró que lo que ya se está haciendo es la priorización de la investigación en cada una de las coordinaciones territoriales del país y que ya hay un plan para enfrentar este terrible crimen, este terrible delito. Tocó el turno al tema del aborto, algo que aquí en Sin Censura ayer causó muchísima controversia. Nosotros pues le comentábamos, le dimos a conocer aquí en Sin Censura cómo es que en Argentina consiguieron despenalizar y legalizar por sobre todo el aborto a nivel federal, un aborto gratuito, seguro, a nivel federal en Argentina. De hecho, contamos con la participación de una antropóloga, una activista en el programa para hablar más al respecto. Se despertaron muchísimas pasiones, hubo muchas ofensas, hubo mucha controversia. Y déjeme, le comento lo que dice el presidente López Obrador, que creo va incluso sobre la línea de lo que platicábamos ayer aquí en Sin Censura. Yo hice mis comentarios a título personal, no a título de Sin Censura, pero va mucho
pues en este tenor. Le preguntaron al presidente López Obrador si tiene alguna opinión sobre la legalización del aborto en Argentina, ahora que se exige que Morena actúe de la misma forma desde la Cámara de Diputados para que sea a nivel federal en México una realidad. El presidente comentó que esta es una decisión que se tomó en Argentina, que en el caso de México su gobierno sostiene que es un tema que debe consultarse y en el que deben decidir libremente las mujeres, pero que en temas tan polémicos insiste con que se tiene que consultar a la gente. Tocó el turno a Dalila Escobar y preguntó sobre lo mismo. Le cuestionó a López Obrador si está de acuerdo con que sea el Estado mexicano el que garantice la libertad de las mujeres en cuanto al aborto. El presidente aseguró que es una decisión en efecto de las mujeres, que su postura es que en estos temas controvertidos lo mejor es consultar a los ciudadanos, a las mujeres, y que hay mecanismos para solicitar una consulta. Yo quiero insistir en este caso rápidamente, sé que para muchos fue muy doloroso platicar sobre esto aquí en Sin Censura, pero quiero que seamos muy reflexivos, le quiero yo verdaderamente extender mi corazón, mi cariño al hablar de este tema, al decirle no estoy yo en contra de usted en algo, no tengo yo algo en contra de usted, no intento yo tampoco ser ofensivo cuando hablo del aborto, simple y sencillamente lo que yo le quiero plantear aquí como el presidente López Obrador es que esta es una decisión de las mujeres. Insistimos con eso. Yo puedo no estar de acuerdo con el aborto. Es más, se lo voy a decir así. Yo como persona, como Antonio Ruiz, si me hubiera enfrentado a una situación de ese estilo en algún momento de mi vida, le hubiera pedido a mi pareja en algún momento que no abortara. Sin embargo, verdaderamente estoy convencido con que como, pues vamos, si usted es creyente, porque esa es la principal, uno de los principales escollos es meter a la religión en esto, es si usted es creyente, pues Dios nos dio a todos los seres humanos un libre albedrío. Punto número uno. Punto número dos, como nos lo decía ayer Betania Vínzano, antropóloga y activista argentina, como nos lo decía el mismo Ramiro Padilla Tondo, el aborto no se puede legislar, por decirlo así, va a ocurrir de todas formas. Una persona que busque abortar lo va a hacer de todas formas y el Estado no lo puede criminalizar. Ese es mi punto de vista. Yo puedo estar en contra del aborto, pero considero que debe ser la decisión de las mujeres y que el Estado no lo puede criminalizar, que el Estado no puede hacer que sea prohibido, puesto que las mujeres que lo necesiten lo van a buscar, sea legal o sea ilegal. Y en el caso de que lo busquen siendo ilegal, imagínese usted, lo pueden buscar con algún charlatán que no solamente dañaría al bebé, si usted lo quiere ver así, sino a la madre. Entonces los dos están en riesgo de perder la vida en ese caso. Es absolutamente necesario que existan las condiciones para que decidamos, para que decidan las mujeres, para que decidamos como sociedad, como dice el presidente López Obrador en una consulta igualmente. Y yo se lo digo, no, yo creo que esto no tiene nada que ver en definitiva y así déjeme decírselo, con nuestras creencias, pero si usted es creyente, ¿cómo cuestionar nosotros la idea de Dios hacia nosotros como humanidad en darnos el libre albedrío de decidir por nosotros mismos? Es un tema muy difícil, muy, muy difícil, pero tenemos que platicarlo, señoras y señores. Y lo peor es que en México, precisamente, en muchos estados, hay mujeres todavía en la cárcel por haber sufrido, mire, ni siquiera un aborto provocado, un aborto espontáneo. Esto es una situación muy delicada, pero ocurre en México muchísimas veces y desafortunadamente es una injusticia que ocurre en comunidades indígenas. Si usted ha intentado concebir en algún momento con su pareja, usted sabe perfectamente que no siempre pega, no siempre se puede concebir. Es algo difícil, hay que decirlo así. Y muchas veces, dependiendo de la edad de la mujer o de las condiciones, puede que haya problemáticas con ese embarazo
y algunas veces no se concluye el embarazo, algunas veces muere la criatura, algunas veces, y es algo terrible, hay abortos espontáneos, es algo muy doloroso, se lo digo por experiencia, es algo muy, muy doloroso el hecho de que, vamos, uno con la ilusión esté buscando hacer una familia y etcétera, y usted lo sabe perfectamente, y de pronto fallezca el bebito que uno estaba buscando traer a este mundo. Eso es muy, muy doloroso. Pero imagínese, eso no fue culpa de la mamá ni del papá. Esos dos papás querían que ese bebito naciera y hubo un aborto espontáneo por cuestiones naturales, así ocurre. Por mucho que hayan ocurrido todos los cuidados, que la mamá haya tenido todas las vitaminas, haya tenido todos los cuidados, así es la naturaleza, pasa. Hay abortos espontáneos. Pues esto no es una mentira. En México hay mujeres en la cárcel, mujeres indígenas, que desafortunadamente tuvieron un aborto espontáneo y consideraron que había sido un aborto provocado y las metieron en la cárcel. Imagínese usted, después de haber sufrido esa tragedia de perder a su bebé, las metieron a la cárcel. Eso ocurre en México. Y eso es lo que se está buscando también legislar, no criminalizar algo tan terrible. Por eso le digo yo, hay que reflexionar muchísimo en este caso. E insisto, para aquellos que son creyentes y que están completamente en contra del aborto. Yo estoy en contra del aborto, yo no lo haría, señoras y señores, pero creo que esta es la decisión de la mujer y que es la decisión que nos dio Dios, que tenemos libre albedrío para hacerlo, para determinar sobre nosotros, que es una decisión de la mujer, insisto con eso, y que cada caso es distinto. Ahora que, bendito sea Dios, mi esposa y yo pudimos ser padres y que estamos muy felices de eso con nuestra recién nacida, nos dimos cuenta que no es un paseo en el parque el embarazarse y el tener un hijito. Imagínese usted, nosotros que ya estamos más grandes, mi esposa y yo tenemos 37 años, ya pues con nuestros trabajos, nuestras carreras, con nuestra vida pues vamos en fila, nos costó mucho trabajo traer a nuestra nena al mundo, muchísimo trabajo. Y usted sabe cómo son los embarazos, si usted se ha embarazado, o si su esposa o su pareja ha estado embarazada. Verdaderamente es muy difícil, es extremadamente difícil lo que ocurre aquí. Imagínese ahora en el caso de una violación. Imagínese ahora en el caso de una jovencita de 14 años. O regresemos al tema de la violación. Hay niñas violadas de 12 años, imagínese usted, que ya tienen salud reproductiva. Son situaciones inconcebibles. Por eso es que hay que reflexionarlo. Yo no le estoy diciendo, es que se exagera mucho y se cree que con la legalización del aborto y ahora todos abortar, pues no ese es el punto es de criminalizarlo, es hacerlo no un crimen, un delito. Ese es el punto, esa es la necesidad que existe. No es que ya el aborto se legaliza en un país y ya, en este momento, nomás porque sí, oigan, yo me voy a embarazar para abortar. Pues no, eso es lo más ridículo del mundo. No, ese es el punto, señoras y señores. Y bueno, hoy el presidente López Obrador lo plantea así. Hay que hacer una consulta al respecto, lo mejor es consultar a los ciudadanos y a las mujeres. El presidente lo da claramente, esta es una decisión de las mujeres. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y bueno, Dalila Escobar le planteó al presidente López Obrador que las autoridades de Tamaulipas denuncian el documento que destaca que el apagón que ocurrió en al menos 2 estados y que, bueno, causó ese tipo de estragos, se debió a un incendio en ese estado, en el mismo Tamaulipas. Ya sabe usted, este gobierno panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que está pues intentando plantear esta especie de realidades entre ellos y decir que fue una mentira, que esto no es cierto, que no fue por el incendio y etcétera.
Pues bueno, hoy el presidente dice que sí, que qué bueno que se haga una investigación, que qué bien que se haga la denuncia para que las autoridades investiguen, pero insiste con que el caso es completamente político electoral. Dijo que se lleva muy bien el periódico Reforma con el gobierno de Tamaulipas, que son muy afines. Insistió con esto de que los conservadores están muy molestos porque se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, porque ellos son partidarios de la privatización de la industria eléctrica, como son partidarios de la privatización del petróleo. Insistió con que el Reforma nunca le hace un cuestionamiento al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y es cierto, ¿eh? A ver, usted lea, busque ahí en el Reforma si en algún momento cuestionan todo esto de lo que está acusado Francisco García Cabeza de Vaca. En algún momento han dado a conocer la investigación de la DEA, ellos que son tan buenos para las investigaciones. En algún momento han dado a conocer que la unidad de inteligencia financiera ya lo investiga, de esta situación de las acusaciones y las denuncias que habrían precisamente de esa unidad de inteligencia financiera frente a la Fiscalía General. No lo ha dado a conocer Reforma, lo dio a conocer Proceso, lo dimos a conocer aquí en Sin Censura, pero Reforma no. Esa es la realidad. Ya finalmente, ya por fin, una de las últimas preguntas de Dalila Escobar, ya sabe que se permiten solamente dos y es nuestro trabajo como reporteros, como corresponsales, obviamente perseguir la verdad y buscar bajo todos de todas las formas preguntar, cuestionar, poner incómodo a la autoridad y etcétera, pero también tenemos ética periodística y para que todos alcancen, también tenemos la suficiente inteligencia de poder englobar en dos preguntas lo que buscamos. Pero bueno, una de las tantas preguntas de Dalila, le mencionó a López Obrador los casos de estos cabrones aprovechados que sin estar en primera línea de atención al coronavirus por influencias, consiguieron la vacuna antes de todos. Está el caso de este tipo, el médico el médico de este hospital en Rayón, Estado de México, no es un médico militar, ya lo dieron a conocer, no es un médico militar, insistimos con eso, al que separan de su cargo. Si no me equivoco, se apellida Rangel, este tipo, tipejo, doctor Matasano, ¿no? Que en lugar de buscar que la gente que trabaja en ese hospital en la primera línea se vacunara, no, se vacuna él mismo y busca que se le vacune a su familia, de eso está acusado, ya lo separan del cargo, o lo que ocurre con estos funcionarios de Coahuila, que muy dones, ya sabe usted que llegaron a vacunarse así antes que todos, ¿no? El presidente aseguró que en todos los casos se está haciendo la investigación y se están difundiendo los comunicados con el propósito de evitar el influyentismo. Pidió que estos abusos se denuncien en la mañanera. Yo sé que nos escuchan muchos médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros, paramédicos, paramédicas, recepcionistas, afanadores y afanadoras que están en la línea frontal en contra del coronavirus, en la primera línea de contra el coronavirus. Yo me he enterado de eso que nos escuchan en estos momentos, en lo que están están trabajando a marchas forzadas. Y primero que nada les queremos agradecer infinitamente aquí en Sin Censura y quiero decirlo, creo que el público de Sin Censura les agradece lo que están haciendo por nosotros. Son bendecidos, de verdad. Estamos muy agradecidos con ustedes, muy orgullosos de ustedes. Son nuestros verdaderos héroes mexicanos. El 2020 será recordado por ustedes, por lo que ustedes hicieron. Deje usted Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, deje usted Doroteo Arango, Pancho Villa, deje usted Emiliano Zapata, deje usted antes, obviamente, un Benito Juárez, deje usted un Lázaro Cárdenas. Hoy, los verdaderos próceres de la patria, nuestros fundadores de esta nueva sociedad, son ustedes, los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, afanadores, afanadoras, camilleros, recepcionistas, paramédicos. Ustedes son nuestros nuevos padres y madres fundadoras de esta nueva era mexicana, de la transformación, si usted lo quiere ver así, en definitiva. Yo sé que no estamos para pedirles nada, para solicitarles nada, porque en todo caso nosotros estamos ya para ofrecerles cosas, para tratar de ayudarles en lo más que podamos. Pero si les puedo pedir algo muy, muy
sencillito, muy pequeño, muy, muy claro es: si de pronto a ustedes les toca aplicar la vacuna o se dan cuenta que le están aplicando la vacuna a un funcionario que no la necesita en este momento, que no está en la primera línea del coronavirus, denúncienlo. Si no los escuchan en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, si no los escuchan en el Reforma, en el Universal o en La Jornada, vengan con nosotros, acérquense a Sin Censura. Es más, desde un principio, denúncienlo aquí en Sin Censura. Por favor, denuncien a esos que se están pasando de vivos, que se creen los dones. Ya sabe usted que ustedes son los que necesitan esa vacuna y nosotros los apoyamos. Con muchísimo gusto. Ya casi al final hubo dos denuncias en la conferencia mañanera, una de Sandra Aguilera, quien le plantea al presidente pues los distintos robos que se han presentado de medicamentos oncológicos ahora que hay un desabasto en todo el mundo, para preguntarle si van a buscar algún tipo de legislación con tal de que sea un delito grave. El presidente dice: mire, no todos son malas noticias, le tengo una buena noticia, nos ha costado en efecto mucho trabajo resolver el problema del abasto de medicamentos porque hubo mucha corrupción y después de que decidimos hacer este acuerdo con decidieron ellos hacer este acuerdo con Naciones Unidas o nosotros como México para adquirir todos los medicamentos en el extranjero, comentó que la subsecretaria de egresos le informó que ya se pagaron cerca de $1,000 millones por anticipado para la primera compra de medicamentos en el extranjero. De la criminalización o el hacer un delito grave, el robo de medicamentos, no amplió mucho el presidente, pero creo que es una muy buena idea, un muy buen planteamiento de Sandy, ¿no? Que sea un delito gravísimo de muchos años. Imagínense lo desalmado que debe de ser robarse los medicamentos de un niño con cáncer. Lo peor de todo, los que se lo roban con fines políticos. Ahora que tenemos a tanto panista quejándose de la falta de medicamentos, cuando ellos fueron los que lo provocaron, permitiendo en otros sexenios. Esa es la realidad, que empresas como PISA o terribles empresas que ni a farmacéuticas llegan, sino a distribuidoras de medicamentos, y se acabó, le proveyeran a la gente, le proporcionaran, disculpe usted, a la gente los peores medicamentos a sobreprecio en este gran negociazo con el gobierno. Ya finalmente un reportero le planteó al presidente López Obrador que el empresario y exalcalde de Tacámbaro, Valentín Rodríguez Gutiérrez, aparece en una comida de apoyo a su precandidatura para buscar la gubernatura de Michoacán por el PRI-PAN-RD, junto al general de brigada Sergio Armando Barrera Salcedo. El presidente le dijo que hay que ver qué tipo de reunión era, de qué se trata, que lo que él puede comentar es que ha recibido un gran apoyo de las Fuerzas Armadas. Así lo plantea el presidente López Obrador.